Misterio de la vida y la muerte. Cuando mi abuela estaba ya grave, agonizando, mi hermano Marco quería curarla y pues no pudo curarla. Ya le tocaba irse a la abuela. Y dice mi hermano Marco que vio el libro de la vida y que ya eran páginas en blanco que solo tenían líneas, 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 ¿sí? Como si fuera una resta de quebrados. Por eso el maestro dice, la muerte es una resta de quebrados. Ya las páginas en blanco y nada más había líneas diagonales, horizontales, verticales, como si fuera resta de quebrados. Era todo lo que tenía la abuela. Y dice el hermano Marco, dice, va a morir el miércoles. Y el miércoles se murió. Entonces, misterio de la vida y la muerte. ¿Qué dudas tienen sobre esto para no extenderme mucho, porque sí está larga? Para no rodear tanto, sino irme a... Primeramente, es el 3% de conciencia, 97% de inconsciencia, ¿sí? Cuando uno va a morir, se presentan ángeles de la muerte. Ángeles de la muerte, que son los encargados de desencarnar a la gente. Y esta conferencia antes se llamaba el rayo de la muerte. ¿Por qué? Porque estos ángeles de la muerte lanzan una descarga eléctrica que da con la nota clave, la nota vibratoria del hilo de plata, del hilo de plata que une el alma con el cuerpo físico. Y se le llamaba el rayo de la muerte porque pues, era la forma en que podían cortar ese hilo magnético y ya entrar el proceso de la muerte. Ahora, los ángeles de la muerte son bellos niños, bellas niñas, hermosas mujeres, venerables maestros, pero que al momento de desencarnar va a... Toma su vestuario negro, ¿sí? Y en una ocasión me preguntaron, después de casi terminar la conferencia, una pregunta, ¿no? ¿A qué se debe que los ángeles de la muerte siempre usan vestimenta negra? Y le dije, todo depende del mercurio. Si el mercurio es negro, el Lucifer es negro. No está blanqueada la piedra bruta, la piedra filosofal. Está ennegrecida, entonces los ángeles de la muerte usan vestimenta negra. Por eso el maestro Samael decía, no cualquier angelito de la muerte me va a desencarnar. O sea, no cualquier angelito de la muerte me va a desencarnar. Tiene que venir un jerarca, un regente, un jefe de ángeles de la muerte con su vestidura blanca. ¿Por qué? Porque él tiene blanqueado el mercurio, tiene blanqueada la piedra filosofal, tiene blanqueado Lucifer. Entonces es diferente. Entonces, para los que están muertos en vida, con el mercurio ennegrecido, ahí están los ángeles de la muerte. Para los maestros ya vienen grados de ángeles de la muerte con su vestidura blanca. Sí. Pero también decía que la vestidura negra era referente a como es el uniforme, Sí. porque o sea, como que la muerte tenía que ver con algo lúgubre. Pues sí, pero en sí mismo es porque la mayoría son con la conciencia dormida. Y la mayoría son negros. ¿Quién va a venir con vestidura blanca desencarnados, o sea, contadísimos en el mundo? Sí. Y pocas veces desencarna un maestro. Entonces ya es el uniforme estándar, el negro. A mí siempre me ha hecho algo. Cuando, otra vez regresando al ejemplo del japonés que hizo eso, y que automáticamente queda ligado, por ejemplo, a los mundos del infierno, ¿no? Pero a ellos no se les hace un juicio. ¿Cuándo se hace un juicio y cuándo? Es automático. Ah, Casos extremos así, inmediatamente ya queda desencarnado. Y el real ser rompe cualquier nexo con los cuatro cuerpos del pecado. Los cuatro cuerpos del pecado quedan aislados solos y el real ser con el Budi, el Keter,
ya ellos recogen sus principios y dejan aquí ese cascarón. Es una corteza vacía. ¿Y cuándo se vuelve a unir o queda desconectado para siempre? ¿No? Ya tienes conectado, o sea, Para siempre. tiene que evolucionar y volver a surgir. Ah, bueno, cuando vuelva a surgir otra Cuando vuelva a surgir otra vez une sus principios para verse ahora. Entonces, me han tocado casos muy curiosos cercanos a la muerte. Una vez estaba un señor así como ustedes, dice que yo estuve muy grave, dice, ya a punto de morir. Dice que llegó una mujer muy bonita, pelirroja, con una niña chiquita. Y platicábamos y de vez en cuando la niña interrumpía y lloraba. Y platicaban y la niña interrumpía y lloraba. Platicaban e interrumpía. Y luego le dijo, ¿por qué llora la niña? Y le dice a la mujer pelirroja, es que acaba de morir trágicamente. Él no entendió, estaba agonizando. Y me dice, entonces era un ángel de la muerte. Sí, acababa de desencarnar a esa niña. Quizás la aplastó un carro, qué sé yo. La aplastó un carro y él estuvo cerca de la muerte y pues por eso la tuvo ahí cerca. Pero no adoptó la figura espectral como para ya desencarnar. Sí. Entonces, dicen, y sí me consta, porque ahora que pasé por lo del COVID, que cuando sueñas boda de otras personas, puede ser muerte física. Pero cuando puede ser boda tuya, que es así una novia que no conoces, etcétera, incluso que ni es tu esposa, teniendo esposa, es porque vas a adquirir ciertos principios alquímicos del ser. Sí, cuando tú eres el que te estás viendo como novio y tienes aquí a una novia que no la conoces, aunque tengas a tu esposa física, significa que van a venir ciertos principios alquímicos, matrimonios, matraces, o sea, también el matrimonio viene de matraz, de algo que se fecunda, se funde, coagula, se crea en un laboratorio, el matrimonio, o sea, hay varias interpretaciones que se le da a la palabra matrimonios, algunos que vienen del matraz, o sea, donde se cose y recose y surgen nuevos compuestos y nuevas formas, hablando de alquimia. Pero si ves una boda en que no eres tú, puede ser muerte física. Y créanme que cuando estaba enfermo de COVID bien grave, seguido veía yo imágenes de matrimonios, de otra persona, se casaban, bodas y todo eso. Antes de que llegara el ángel de la muerte y me dijera, prepárate, me dijo. Y que le dije, yo no preparo nada, o sea, tengo mucho que hacer, no, si está claro, le dije. Y ya no me quise dormir porque dije, me duermo y me va a llevar. Pero entre la debilidad me quedaba dormitando y veía unos novios. Caminaban así los novios, pues se encontraban, se movían. Seguía viendo yo figuras matrimoniales de novios. Entonces, sí estaba muy cerca de eso. Pero cuando eres tú el que te ves casándote, no, son principios alquímicos que van a surgir, cristalizaciones del ser. Y anteriormente se hacían de que tocaban música y fiesta, de que ya va a fallecer el abuelo, y hacían fiesta, tocaban, y uno decía, oye, pues es burla. A veces creía uno así, pero Sí. en culturas anteriores... Pero si el muerto lo pedía, pues... No, porque era otro, ellos tenían otro conocimiento, que él iba a pasar a un nivel mejor porque tenía una conciencia despierta. Órale. Bueno, ok. Eso sí está muy extremo. Bueno, me tocó otro caso de una enfermera, Una enfermera, que tenía muchas probabilidades de realizar la enseñanza, muchas. Pero con muchas cosas no se llevó a cabo. Dice que una vez llegó a cambio de turno y fue a revisar a sus enfermeros. Y una de las señoras enfermas le dijo,
Oiga, ya vinieron por mí. Allí están, dice. Ya vinieron por mí. ¿En dónde están? Le dijo. Ahí a un lado suyo. Aquí, no más para atrás. Aquí, no más para atrás. Aquí, sí, ahí están. Y voltea a la enfermera y le dice, en mi turno no te la vas a llevar. Te esperas a que yo me vaya. En mi turno no te la llevas. Y ciertamente al día siguiente, cuando volvió, le dijeron, cuando tú te fuiste, se murió la señora. Y ella había venido a las conferencias. Sí, La enfermera. la enfermera. Por eso sabía las cuestiones de la muerte, que viene un ángel de la muerte. Sí. Y siempre ven a personas que vienen. Bueno, como el maestro dice, 3 cosas van al panteón. Sí, la personalidad. ¿Qué más dice? El cuerpo. El cuerpo vital y el cuerpo físico. Personalidad, cuerpo vital y cuerpo físico. Y dijo un payaso en las flores. Sí. Nunca faltan payasos. Y las flores son 4. Y el cuerpo físico. El cuerpo físico se va descomponiendo y paralelamente se va descomponiendo el cuerpo vital, porque es la contraparte etérica, tetradimensional, que sustenta este cuerpo, esta carne, estos huesos, y se van descomponiendo simultáneamente. Y de vez en cuando sale el cuerpo vital ante la tumba y se come la parte etérica vital de los alimentos que le dejan ahí, la cerveza que le echan, porque era un borracho y pidió que le regaran con cerveza. Entonces absorbe esa parte vital de alimentos y líquidos y sodas que la familia le lleva. Y la personalidad es energética, puede durar hasta 100 años. La personalidad es energética. La personalidad es de las últimas cosas que se eliminan. ¿Sí? Ya en la tercera montaña es de lo último que se elimina, porque se tiene que eliminar. Y puede durar hasta 100 años. En Chihuahua se rentaba una casa para una asociación, era enorme y tenía como 8 cuartos y bien barata. Pero en una ocasión haciendo las prácticas de meditación, de repente empezaban a volar platos. Y ahí supimos que la rentaban barata. ¿Sí? Y se presentaba un militar con un uniforme antiguo del año 1800, más o menos, finales del 800, y era un militar y caminaba ahí. Después supimos que esa carta sirvió como cuartel, era una oficina de los militares de aquel entonces. Y lógicamente ahí se manifestaba este ser. Ahora, cuando viene la retrospección, quiero ver si salen ciertas dudas, ciertas controversias para unificar criterios. Viene una retrospección al momento de la muerte que en segundos ves tu vida hacia atrás. En segundos. Salían vendedores y un vendedor me platicó que se estacionó para surtir una tienda y le llegaron con una pistola. Ya, así, por fuera metió una pistola así por la ventana y cállate, le dijeron. Dame lo que traes. ¿Qué? Le dijo. Dame lo que traes. Y dice que volteó así, vio la pistola y en segundos vio la vida hacia atrás. En segundos, es algo increíble. Otro compañero de la Gnosis que era auxiliar de un chofer de autobús, dice que iba en carretera y un camión quiso rebasar y dice, le vi la cara al chofer, dice enfrente. Y dice que nomás se hizo así de que ya iba a impactarse, pero en ese instante dice que vio la vida hacia atrás. ¿Quién sabe qué pasó? Que se zafaron y se libró, pero vio su vida pasar. Este muchacho lo tengo muy grabado. Era estudiante, se casó y empezó a trabajar en la alquimia. Pero un día dijo, no, ya no voy a transmutar. Y realizó la unión y cayó. Y se durmió y en la noche, ahí en su cuarto se le presenta un maestro y le dice, ¿por qué lo hiciste? Y no supo nada que contestar. Ese muchacho se retiró de la enseñanza
Y las veces que me lo encontraba en la calle, tenía una cara de karma, de crisis, de dolor. Le aplicaban karma. ¿Qué es eso? Ah, una mosca en el lente. Es una mosca en el lente. Y lo veo en la pantalla como algo que soy yo en la mano, ¿qué es eso? Por eso me puse. Pues calma. Yo se metí una moneda aquí. Sí, me quedé yo, ¿y esto qué? O sea, hasta quería tentar acá a ver si era por aquí. Y era una mosca en el lente y se veía como una sombra acá y sombras acá. ¿Qué pasó? Y era una. Ahí va a salir en la grabación, ¿no? Entonces hay muchas situaciones en que se ve la vida hacia atrás. ¿Sí? Y ya, pero esta retrospección se realiza en la cuarta dimensión. Y es una especie de recuento del bien y del mal que hicimos, del karma y del dharma que tenemos. Es algo electrónico, así automático, eléctrico, así que se desata de lo bueno y lo malo que hicimos. Lo bueno y lo malo. El debe y el haber. Y es entonces que se liberan ciertas partes autoconscientes del ser que tienen conexión con la ley del karma y se conectan de inmediato a la ley del karma para ver qué destinos pueden haber para esa alma. Entonces hay tres destinos. Uno es una nueva matriz. Una nueva matriz. Puede ser otro destino, el de Basham de los aztecas. El de Basham de los aztecas. Y otro, pues, los infiernos. Una nueva matriz. Miren, a veces queda uno consciente cuando hay un shock, así un choque, algo que te hace tener los sentidos en ese instante, en ese momento, y te desdoblas consciente, te mueres consciente. Algo impactante que suceda, que tus cinco sentidos están aquí y ahora, te agarran un recuerdo de sí y quedas desdoblado conscientemente, descarnado conscientemente. ¿Sí? Y cuando eso sucede, te pueden aplicar ciertas pruebas. Y he conocido, por ejemplo, conocí una persona que se acordaba que venía como una niña en el auto de los papás y chocaron. Entonces dice que se salió ya del carro y vio una piedra y corrió a esconderse ya esa piedra. Y dice que recuerda cuando se metió otra vez a ese vientre, a ese ser que estaba naciendo, y nació. A veces el esconderse, ocultarse, lanzarse a algún lado, tiene que ver con meterse a una nueva matriz. Sí. Como del COVID, que le decían, tienes que lanzarte porque tienes que nacer de nuevo. Y digo, no, yo no me lanzo. Sí, tengo un hijo, tengo esto, lo otro. Entonces, siempre esas situaciones de correr a refugiarse, a buscar un refugio, significa ya meterte en una nueva matriz. Tienes que quedar en el llano, así al aire libre donde estás, ahí te quedas. Y si quedas consciente, te aplican una prueba en donde te lanzan tus propios agregados, similar a lo que vives en los infiernos, que estás y te lanzan, te traspasan tus agregados y tienes que aguantar las embestidas sin correr, sin esconderte, sin protegerte, ni así siquiera. Vienen y aguantar vara si te están traspasando y son bestias infrahumanas, pero son tu propio yo. Ese tipo de pruebas se ponen ahí y si se pasan, ya quedas consciente en esos planos. Ya quedas consciente. Eso es cuando se va a una nueva matriz. Mi hijo cada rato me dice, papá, yo tenía un papá más viejito que tú. Y le digo, pues, yo no estoy viejito, mi hijo. Sí, pero estaba más viejito que tú, murió cuando los soldados. Así me dice. Y seguido me dice, pero mi hijo, yo soy tu papá. Le digo, sí, pero tenía otro, me dice. Y me dice, mi hijo. Y a veces se pone a hablar cosas raras. Estaba incluso él y su familia relacionado con la milicia, con lo militar.
Por eso cuando vamos por la calle y ve guardias de seguridad con uniforme, va y se les abraza y quiere que le tomemos una foto con los guardias de seguridad. O policía que ve, corre y quiere una foto con ellos porque estaban en una familia relacionada con los militares. Hay militares que los padres, hijos, se vuelven militares. Y algo de eso tiene él. ¿Sí? Tiene un sentido así del México. En el desfile era el único niño del kinder que iba gritando en el desfile del 16. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los niños Egoe! No saben decirlos. ¡Viva los niños Egoe! Todo el desfile se la pasó gritando. Era el único que gritaba. Terminó ronco el pobre de aquí. Y platica muchas cosas de eso. El de Bachán, dice el maestro, es el paraíso de los aztecas, pero es la parte inferior del mental. Y para mí es una burla, porque aquí la esencia sueña de lo lindo, pertenece al plano mental. Y la mente se desfoca, se desfoga, sale de control. Y todo lo que, las apetencias mentales que tenías, las frustraciones que tenías, ahí se te van a cumplir. Pero vas a sentir placer de tenerlas en forma ilusoria. Es soñar de lo lindo. Pero es un descanso para la esencia. Es un descanso para la esencia. Y las infradimensiones pues son, si ya se agotaron tus 108 vidas. Así a grande lado lo estoy dando esto. Si ya se agotaron tus 108 existencias. Y en el caso, por ejemplo, de las tradiciones estas mexicanas del Día de Muertos que ponen en el altar con la foto, ¿quién es el que llega a poner las ofrendas, la personalidad o el cuerpo vital? El cuerpo etérico. Es el cuerpo etérico porque está asociado a la parte emocional, senciente, áurica. Y eso está gestado por las emociones, por los sentidos. La personalidad es más motriz, más fría, más energética. Carece de esencia, no tiene esencia enfrascada. Pero en esa asociación donde se presentaba el militar que se debía pasar, en una ocasión un compañero estaba meditando y se le paró enfrente el militar, la personalidad, y le decía, ayúdame, ayúdame. Pero pues, ¿a qué le va a ayudar? O sea, de ahí viene que algunos dicen que la personalidad sí tiene cierta conciencia. Que sí tiene. Siempre se ha dicho que no, pero es el único caso que yo he sabido que una personalidad con casi 100 años de antigüedad dice, ayúdame, ayúdame. A lo mejor a desintegrarla. A lo mejor ya no quería. ¿Cómo? ¿Y cómo se le podría ayudar? Pues realizando, ¿cómo? No, realizando ciertas limpias extremas. Con el alcohol, la sal, azufre que es fortísimo, a ver si con eso se elimina. Sí. Pero pedí ayuda. Por eso dicen que cuando mueren es mejor La incineración. incineración. Es mejor la incineración. De esto no hay duda, sí se entiende todo. Entonces es mejor la incineración porque eso ayuda a que también desaparezca la personalidad. Al desbaratarse el cuerpo físico, al descomponerse, se descompone el cuerpo vital. O sea, ya no hay algún nexo o algo. La cuestión es que el cuerpo vital sufre en la medida que se va descomponiendo el cuerpo físico. Hay un principio inteligente que da esta forma, que viene desde el mundo de Atman, del mundo causal, del mundo de las causas naturales, y por eso tenemos esta forma. Pero el cuerpo, al irse descomponiendo, el cuerpo etérico sufre, porque el principio inteligente es un cuerpo etérico sano, equilibrado, así como este. Pero al momento de la muerte del cuerpo físico, si nadie lo descubre, se empieza a inflar. Parece sapo, todo negro, se empieza a poner lila. Parece sapo, se empieza a poner lila negro y se infla. La panza se infla. Ahí sufre el cuerpo vital. Ahí se sufriría. Así que se descompone. Un perro muerto, Sí, cuando lo atropella, pero cada vez que le pasa la llanta, sufre el pobre animal. ¿Ya muerto? Ya muerto, porque continúa el cuerpo vital. O sea, un perro normalmente acostado
tiene esta forma, ¿no? Aquí está la cabeza, las patas aquí acostadas, vistas desde la altura del piso, ¿sí? Y aquí está la cola que yace en la banqueta, el animal. Esa es la forma del físico y el vital. Si tú cortas la mano, sigue existiendo el vital, el etérico. Pues el perro pasa un carro y lo aplasta, pero el vital continúa aquí. Pasa otro carro y lo aplasta de acá, pobre. Lo aplasta de acá, pero el vital continúa. Pasa otro carro y le tritura la cabeza y queda así la cabeza como una plasta así de pie, pero el vital de la cabeza queda. Entonces como se va desprendiendo, separando la parte física de la parte etérica inteligente, cada vez que lo aplastan sufre el cuerpo etérico. Yo agarraba por costumbre que si veía un animal muerto, atropellado, yo lo sacaba. Lo enterraba. Y lo enterraba para evitarle ese sufrimiento. Ya hay un momento en que en el piso queda nomás una costra de piel, sí, pero el cuerpo etérico sigue normal, o sea, sigue normal. Ya cuando se empieza a descomponer, entonces ya el cuerpo etérico ya pierde forma. Pero cuando está recién muerto, que lo están aplastando con los órganos frescos, ahí sufre cada vez que lo aplastan. Sí. Entonces la incineración es lo mismo. Es lo bueno la incineración. Y es muy fea la incineración porque me tocó la incineración de la familia de un amigo y los acompañé a incinerarlos al panteón. Y lo meten así en un horno, todo es electrónico, programan en 1 hora incinerarlo y queda en ceniza. Pero abrieron el horno y lo metieron con su traje, porque iban con ropa, y abrieron la familia que reconozca el cuerpo para que vean que no es la ceniza. Y ya vino la familia y yo me vine atrás de él. Y me puse a ver el cuerpo así, a ver cómo estaba. Y ya lo cerraron, programaron el gas y empezó y le pegamos afuera todos. Ya cuando dijeron que se iba a quemar en 1 hora, dijo, yo tomé el tiempo. Y todos estaban acá cotoreando porque quizás se ponen a payasear ahora. Cuando vi que se cumplió la hora que había programado, fui y me asomé así por una rendija. Yo siempre bien chismoso, no me quedo con nada. Fui, me asomé, vi cómo lo sacaban, escarbaban así la ceniza y en un balde, en un lavabo, llenaban el cofre de las cenizas. Pero ¿sabe qué hicieron con la mitad de las cenizas? Al drenar. O sea, la familia no sabe eso, pero la urna no es todo el cuerpo. Y más si es una de ceniza y lo echaba hacia el drenaje y le abría la llave para que se fuera. Y la mitad del cuerpo se fue al drenaje. Tanto vivir y sufrir para que se vaya más drenaje. Pues al final se va a ir uno a todo. Sí. A sea. Son los ricos en la tierra. Y en el caso de las momias de Guanajuato, por ejemplo, como todavía no están desintegradas, todavía conservan su cuerpo, ¿no? Sí. Todavía tienen algo. Se les ha aplicado la cámara aquí a los dedos así de cuerpos momificados y todavía tienen ahí algo de vital. Pero no es conciencia, esas ya lo encarnaron, ya tomaron cuerpo. Aquí quieren ver una iglesia de Mazamitla, las de Bolivia, me dijeron, donde hay unas columnas con serpientes enroscadas, una iglesia muy vieja. Y en la entrada hay una tumba, 1857, murió la señora fulano. Yo cuando lo vi el año, 850, y estaba uno ahí y le dije, oiga, esta señora ya volvió a nacer y ya se volvió a morir, y todavía está la tumba aquí. O sea, ya se muerto 2 veces y todavía sigue la tumba aquí. 1857 es para que yo hubiera muerto. Si hubiera vuelto a nacer en 30 años, si muchos 70 años más hubiera, en 1940 si hubiera muerto, y ya hubiera vuelto a nacer de vuelta. 40, ya te ahorita. Sí. 70. ¿Alguna duda de esto? No, digo, Es que tengo como que me iguala a la mente una historia donde, por ejemplo, la militar que estaba ahí sufriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué la ley o estaría pagando un karma o algo? ¿Por qué estaría ahí? Se supone que todos cuando morimos seguimos un proceso
similar. También he escuchado historias de, por ejemplo, gente que estaba meditando en el bosque y era tanta su meditación, su samadhi, no sé, que desencarnan y quedan por ahí desbalagados. O sea, Nuevo miedo desbloqueado. Sí, la cuestión es que un militar pues, tiene un carácter muy recio, un carácter muy fuerte, recio, mucha voluntad, imperativo, autoritario, y desarrolla una personalidad muy fuerte y por eso dura hasta 100 años. Sí, por eso dura hasta 100 años. Pero sí es un misterio que dijera, ayúdame, le dijera a este amigo que estaba meditando. O sea, a lo mejor sí era aplicar limpias para purgarlo de ahí. Miren, ahorita hay unos carros modernos que tienen sensores de gente. Detectan gente que está atrás, que está enfrente. Pues esos carros con esos sensores, esas pantallas, han entrado a los panteones y un montón de gentes. Y volteas y no hay nadie, pero está detectando gente. sí, Sí. ya estoy Los carros, unos carros modernos, de que ahí anda la parte etérica, la personalidad de ellos. Claro, puedo ver cámaras así, ¿no? Ya. Bueno, ahí está el infrarrojo, pero esos carros no sé qué tipo de sensor tienen, láser, infraláser, no sé qué tendrán, que en el panteón te detectan hasta 10, 15 gentes alrededor del carro y que se mueven, caminan. Y tú ves y no hay nada, pero el sensor los está detectando. Ya se subió. Pregunta, pero por ejemplo, siempre se nos ha recomendado que no vayamos al panteón. O sea, que porque es el antro de magia negra. No sé qué tal. Sí, hay muchas situaciones así que uno puede traer largos, Ah, muchas largos. Ahí hacen también rituales de magia negra. Tuve un compañero cuando éramos estudiantes, él vendía hot dogs. Siempre iba a la conferencia y terminaba corriendo la conferencia y se iba por el carrito de hot dog. Era un chavito de 15 años. Para acomodarse en la esquina donde el tío le había puesto a vender hot dogs. Pero una vez llegó un tipo y le dijo, tú siempre has sido de nosotros, no te nos vas a ir. No, que no se quiere, que es viejo loco y que ya seguía despachando los hot dogs. Y lo volví a visitar ese tipo, tú siempre nos has pertenecido, no te nos vas a ir, porque iba a las conferencias. Pues una vez, como a las 12 de la noche, terminando de vender los hot dogs, ahí iba él jalando el carrito, grande, grande. Siempre seguía una ruta. Pues dice que de repente se le paró un carro y entre varios hombres lo subieron. Lo subieron y se fueron a un panteón y amordazaron, lo amarraron y le pusieron una túnica negra. Y empezó a hacer un ritual, empezaron a hacer un ritual. Empezaron a hacer un ritual, quién sabe qué, o sea, esos rituales, la intención es atar el cuerpo astral de la persona para manipularlo desde el astral, controlarlo físicamente. Esa es la función de ese ritual que iban a hacer, que darle un lazo hacia ellos en su cuerpo astral. Entonces dice que quién sabe cómo estaba con la túnica negra en un panteón, y hizo así, se zafó la mordaza que tenía y empezó, Caput Mortum Imperi Tímido, empezó a conjurar y a correr todos. A correr, o sea, esto fue real. A correr y quién sabe cómo se recargó y se zafó una mano de la cuerda y ya se fue. Sí. Y dice que cada vez que lo volvía a visitar aquel hombre le pronunciaba las conjuraciones y se iba. Pero hay mucha gente que ha estado ligada a corrientes de magia negra, a logias negras, y te siguen buscando. Tú no te nos vas a ir, dice. Ya los casos que he sabido, que no quieren dejarnos escapar. Siempre has estado con nosotros en vidas pasadas, ahora no te nos vas a ir, me dice. Así trabaja la magia negra. Por eso necesitamos las protecciones. Sí, hay que tenerlas. ¿Tienen alguna pregunta de eso? Sí, después de esa retrospección rápida, se supone que después hay una lenta en la quinta dimensión, ¿no? ¿Hay una qué? Una retrospección, pero más lenta en la quinta dimensión. Bueno, el maestro dice que es una retrospección en la cuarta dimensión. Sí, Es que yo tenía entendido así, que después de esa retrospección rápida,
ya una vez desencarnado, vivía bueno, no vivía porque ya estaba muerto, Sí. pero tenía una retrospección lenta en la quinta, obviamente porque ya estaba desencarnado, y hasta después de eso, que entendía que estaba muerto, ahora sí venía el juicio, para ya destinarle a Sí. alguno de esos tres. Pues en ese sentido sí puede ser. En ese sentido sí puede ser, pero no me había tocado escucharlo, la verdad. Sí, sí, yo también sabía eso, que ya le haces. Uno puede ayudar a las personas a desencarnar. Fíjense, cuando falleció mi abuela, les digo que mi hermano Marco dio el libro de la vida de ella y eran puras diagonales. Y se cumple lo que dice el maestro, que la muerte es una resta de quebrados. Ya no había registro, no había nada, y la última página eran solo diagonales así. Total, falleció, yo no pude ir, estaba aquí y tenía un grupo de gnosis, me acuerdo, y les dije, vamos. Y yo traté de concentrarme en mi abuela, o sea, incluso de verla, y empezamos a hacer. Y de repente la vimos, estaba en una especie de llanura, así con unas montañas a lo lejos, todo asoleado, muy bonito, pero sin un sol que fastidiara, o sea, todo iluminado como, como un soleado. Y había muchas plantas, como que había algo sembrado, pero no sembradías, sino plantas naturales, así, equilibradas. Muy bonita el área, sí. Y luego a ella la vi como flotando como una bolsa transparente plástica amorfa, sin forma humana, flotaba. Y esa era una especie de paraíso que vimos, y ella así flotaba en medio de ese paraíso, como un protoplasma, algo transparente, una bolsa flotante, y se movía así en todas sus partes. Ya llegué a la casa y le hablé a mi mamá, y le dije, ¿sabes qué, mamá? Hicimos una práctica para ayudarlas, que la ayudaran a pasar inmediatamente por esa zona de oscuridad, porque dicen que después de la muerte, hay un periodo como de 2-3 días en que tienen que pasar por una zona oscura. Entonces yo pedía para que la ayudaran a salir de ahí. Y yo pensé que con mi voluntad había diseñado eso y la había puesto ahí así en forma amorfa, pero ahí sí no creo que haya sido mío, porque yo lo hubiera imaginado como mi abuela, como fue, no como una especie de bolsa plástico transparente que flotaba, se movía, y ahí andaba entre todo ese. Y le dije a mi mamá cómo era lo que habíamos visto, así soleado, la montaña, esto, lo otro, así se lo describí, y me dice, oye, eso mismo hablaba ella antes de morir, así todo lo que me dijiste, que era un lugar muy bonito, así como con cierto sol, y así lo describía ella. La cuestión es que yo le puse mucha emoción, y ahí viene el translúcido de la imaginación. Y con la imaginación, el translúcido de la imaginación sí viene del ser, no la fantasía, que viene del ego, de la memoria, del recuerdo, de la mente, sino el translúcido. La imaginación es el translúcido del alma. Tenemos que aprender a utilizarlo. Y esa imaginación, ese translúcido del alma, tiene que estar fortalecido, alimentado por el anhelo de alma, la sed que tenemos de alma, ¿sí? Y al haber una emoción superior que tiene que ver con el ser, con el Padre interno, esa imaginación te hace ver cosas que existen en otros planos. Te hace ver la imaginación así como un pito por ese anhelo, y percibes esos escenarios reales. ¿Alguna pregunta? Yo creo que la pregunta han tenido. Hace rato mencionaba que no se puede usar lo elemental con una persona que no sea de segunda, pero ¿Cómo? que no se puede usar como magia elemental con una persona que no pertenezca. Pero, Prohibido. Esto de la abuela, o de algún familiar que tengamos, o un conocido, podemos hacer algo por eso, ¿no? Miren, he pasado muchas situaciones así, porque
se han muerto muchas familias, muchos familiares. Yo llevé a toda mi familia a la Gnosis y llevé a un tío, lo llevé a las conferencias de Gnosis y yo dije, tengo que meterlo a la Gnosis. Terminó burlándose de la Gnosis. Toda la vida estuvo haciendo daño, adulteraba, fornicaba, robaba, hacía fraudes para vivir, etc. Y sucede que le creció el corazón, le fallaron los riñones, los pulmones se le llenaban de agua, todo se le descontroló. Y entonces me habló para ver si podía negociar con Anubis. ¿A qué horas? Ay, sí, ya creía. Ahora sí ya quería. Sí. Incluso le dije, mira, si quieres hacer un compromiso fuerte, haz una carta a Anubis y tú promete que vas a trabajar por la enseñanza y por los demás. Lo mismo que le dijimos a Marco, mi hermano, que estaba sentenciando ya a morir. Y no les dije que a mi hermano le dijeron, ya después que estaba en Monterrey, le dijeron, te vamos a dar 2 años de vida. Dependiendo de cómo los vivas, se te va a prolongar la vida. Yo creo que por eso no nos avisó que no tenía ni agua, que no tenía dinero, ni nada. O sea, que la hizo sufrir. La sufrió, o sea, porque por eso que le dijeron, dependiendo de cómo vivas esos 2 años, ya vamos a decirte largos. Bueno, ahora el tío le dije, ¿sabes qué? Hace una carta con Anubis, firma con sangre. Porque la sangre es lo más fuerte. Pues miren, hizo la carta a Anubis como le dije, y se sacó sangre y agarró así con un pincelito y firmó con sangre la carta. Sí. No sirvió de nada, terminó muriéndose. Pues se le subió la presión, se le reventó el cerebro y me mandaron la foto. Le brotó la sangre por esto, por los oídos, la boca. Está bien feo. ¿Sí? Cuando se acumula agua en el cuerpo. Porque al fallar los riñones se empieza a acumular el agua, se empieza a hinchar, etc. Entonces, fue bien feo la foto que me mostraron. Pero esto nos debe servir para ver gentes que rechazaron la gnosis y a última hora se arrepienten y quieren acudir a la gnosis. O sea, ¿por qué esperan hasta el final? Sí. Pero no dice Jesús que el reino de los cielos será de los arrepentidos o de corazón católico. Pero no, pues no era de corazón, no, era un par de miedo. Era por miedo. Era por miedo por conservar la vida. Sí, porque no somos idiotas, nuestro corazón. Sí, sí, mi hermano sí trascendió y está todavía. Ahí está. Y es que la vida es corta, se va, pero así. Siempre me ha gustado platicar con los ancianos. Oiga, le digo, ¿y quién le ha parecido su vida con 70 y tantos años? No, dice, parece que fue ayer que me casé, que nacieron mis hijos. Así se va la vida de eso. Entonces es importante que ya sabemos lo que tenemos que hacer. No hay otra forma de trascender. ¿Sí? Sí, otra pregunta. Mañana sí vamos a hacer lo de las formas de ataque, las conjuraciones, todo su simbolismo. Ya va a ser un poco de alta magia mañana. Ahí puede entrar el pentagrama, la estrella en familia. Todavía no la vamos a ver, ¿no? Lo que sí vamos a ver que somos un electrón. Somos un electrón que para protegernos, siempre y cuando está reteniendo la energía, con solo hacer esto en la cama, imaginar que eres fuego, eres luz, entra el mago negro, se va gritando. ¿Un electro? ¿Cómo? Un electrón. Electro. Somos un pentagrama viviente que si transmutamos la energía con solo hacer esto, somos un pentagrama viviente. Cuando era estudiante me atacaban muchísimo, no me dejaban en paz. A mí ni me enseñaban las conjuraciones ni nada, ya me las sabía porque me tenía que defender. Yo recuerdo que una vez entró una maga negra, yo sentí que entró y en la cama hice esto. Y me imaginé que era de luz, que era como de un fuego así luminoso. Me imaginé y alcancé a ver que en el muro hizo esto, se asomó y vio que estaba en la posición de electro y lanzó un grito y se fue corriendo.
Sí. Los que se huyen aterrorizados, ¿no? Huyen aterrorizados. Sí. Que a mí me han dicho que hay unos magos negros que pueden, ustedes quién sabe, ¿no? Que algunos pueden soportarlo del círculo de luz crística. Que lo pueden soportar. Pues quién sabe si. Pero algo así que la venta es una corporación, pero no creo. No me ha tocado. No me ha tocado Y les soy sincero, a mí ya desde que encerré a ese, me tienen pavor. O sea, cuando vienen se acercan a 20 metros y ven que los detecté y a correr antes de que agarren. Sí. No, o sea, insignificantemente, humildemente lo digo, pero no se me acercan porque yo juré que los iba a encerrar y no me iba a deshacer del círculo. Y me gusta eso, me atrae. Sí, porque en los pueblos se da más eso de la bruja. Pero permítame. Mi hermana siempre nos atacaban porque entramos juntos en la noche, la que falleció. Pero ella siempre les tenía pavor y yo le decía, apréndete las conjuraciones, apréndetelas. Y resulta que cuando entraba un mago negro a su recámara, en vez de pronunciar las conjuraciones, se agarraba, Pepe, Pepe, Pepe. Y ahí vengo yo corriendo. Ahí vengo corriendo. Oye, pronuncia las conjuraciones, no me levantes, le digo, o sea, ¿para qué me levantas? Si no sé conjuración o qué, o sea, me fastidiaba. Es que siempre traía como cierta, no carburaba lo que tenía que hacer. Y siempre que la atacaban me gritaba a mí, pero nunca les pronunciaba la conjuración. Que conservaran nomás los ovarios, porque ahí están en séminis. De ahí están conectados los cordones ganglionares. Pues que las mujeres tienen un dilema muy grande, que muchas estudiantes mujeres que he tenido han tenido miomas, sangrados abundantes y están en el dilema de quitársela o no. Ahora el domingo vi a una instructora que se quiso meter una especie de dispositivo para que segregaba hormonas para anularle los miomas, pero son tantos tumores, dice, que no pudieron insertar el dispositivo. Y se puso a llorar. Digo, yo la regué porque le dije, y nunca me acordé que ella padecía lo mismo. Y a ella se le puede generar en cáncer y se puso a llorar. Y ya creo que tomó la decisión de quitarse el útero, pero dejarse los ovarios. ¿Sí? Para que no se mutile ese potencial para seguir sublimando la energía. Va a poder seguir sublimando, va a poder seguir trabajando en la alquimia porque tiene los ovarios. Sí. Entonces sí es un dilema muy grande que tienen las mujeres. A ver. Bueno. Y miren, mi hermano le hizo un estudio a esta mujer porque hace curaciones y mira lo que hay. Y quién sabe por qué le dijo a mi hermano, porque descubrió que el resultado de esos miomas, la causa de esos miomas era el resultado de costras de esperma que depositaban en su vagina y su útero. Porque son sales y se van secando ahí. Aunque haya el periodo menstrual, se van desecando ahí, se van impregnando, adheriendo las sales del esperma y a la larga origina esos miomas. Sí, por eso que también en un parto natural hay dolor, ¿no? Porque se van cristalizando las paredes, precisamente por el esperma. Se va endureciendo y ya no se hace elástica. Por eso el maestro Samael dice, dichosa la mujer que se casa con un hombre de la senda del filo de la navaja. Sí, porque no hay tantas enfermedades, ¿no? Lo mismo. Pero quién sabe si sea dicha para el varón, no sé. Sí, para la mujer que toque. Sí. Yo creo que es general, ¿no? Pues sí, es un decir. Pero sí, esa es la cuestión. Que puede llegar a formar costras de sales que se van cristalizando y eso fue lo que dijo, que es el resultado de los miomas a largo plazo. Hay muchos instructores que no tienen la convicción, la fortaleza y la voluntad para sublimar la energía. No la hay, no la tienen, son pocos. El
el maestro Samuel él narra que sí tenía caídas al principio. Tuvo unas caídas 6 meses y volvía otra vez a transmutar y duró 9 meses y volvió a caer a los 9 meses. Y después de esa caída que tuvo a los 9 meses de estarse manteniendo transmutando, reinició la transmutación otra vez y desde entonces ya no cayó. Así dice. Ya no cayó. Y ahí entra el dilema entonces de los hijos de dónde vienen. Porque ya era un maestro en el Sumum y todavía tuvo hijos que nacieron acá por Centroamérica cuando venía para México. Cuando ya era maestro. ¿Acaso derramó para tener hijos? No, lo que pasa es que hay un flujo, hay una lubricidad y en esa lubricidad va infestada de espermatozoides. Había un estudiante en las conferencias que él era laboratorista y siempre analizaba muestras en la mañana temprano en su microscopio. Entonces dice que ya varias veces había transmutado la energía en la madrugada y se había llevado un portaobjeto, que era como un vidrio transparente. Y simplemente tomaba una muestra de su lubricidad y se lo llevaba a su laboratorio y lo veía al microscopio nadando, saturado de espermatozoides, sin haber caído, sin haber perdido la energía. Entonces, por eso es que siguen habiendo hijos, porque en esa lubricidad van espermatozoides. Pero deberían haber sido hijos más despiertos, ¿no? Pues que sale de todo. Hasta puede salir un homosexual de un matrimonio gnóstico. Puede salir un homosexual. Ya lo he visto. Ya lo he visto con tendencias homosexuales, siendo que es un varón intachable que siempre ha transmutado y sale un hijo maricón. Sí. Consecuencia de que como humanidad estamos Sí, ya cayendo. está perdido. Todo está perdido. Mucha decadencia. Y debido a esa misma lubricidad que está infestada de espermatozoides, han habido gnósticos que optan también por usar condón para no llegar, aunque transmutan, que no haga contacto esa lubricidad que lleva los espermatozoides. Porque entonces vienen embarazos no planeados. No está bien la palabra no deseada, porque un hijo se desea, caray, es una hermosura tener un bebé, es un algo hermoso. Pero pueden venir hijos no planeados. ¿Sí? Y es por eso que algunos gnósticos que saben que la lubricidad transparente, que no es esperma, lleva espermatozoides, usan condón para transmutar, para tener la tranquilidad que no va a venir un hijo pues no planeado. No deseado, no, es deseado. Yo ya quisiera uno también, pero no, o sea, no es la situación como para tener hijos. Pero así no sirve, ¿o sí? ¿Cómo sirve? No sirve porque no hay contacto de los órganos. Sí se transmiten átomos crísticos entre órgano masculino y femenino, sí, pero no los aísla. no, pero no aísla totalmente. Del magnetismo, de los principios eléctricos, no aísla. No aísla. Pero el nuestro no lo recomendaba. No sé. No lo recomendaba. Tampoco recomendaba anticonceptivos. Y por eso su hija Isis tuvo un montonal de hijos. Y le dijo, prefiero verte llena de hijos a que uses eso. Pero yo conocí instructoras que usan anticonceptivos ante un varón que cada rato cae o que no transmuta. Hay instructoras. Yo he conocido y gallos, o sea, gallinas, o sea, ¿sí? Que usan anticonceptivos para no llenarse de hijos. Pues ya es como una persona normal. Entonces, sí. Pues, o sea, aparentemente, pero transmutan. Solo que sí hay cierta alteración glandular, hormonal, sí se rompen ciertas leyes, se violan ciertas leyes al usar anticonceptivos. Pero yo las comprendo, porque ¿qué mujer se va a querer llenar de 5 o 6 hijos nomás por no usar anticonceptivos, sabiendo que el marido falla en la alquimia? ¿Sí? Sabiendo que el marido falla en la alquimia, ¿sí? Pero se puede seguir transmutando y pues adelante, de los males el menor. Miren, una vez llega una señora, y esto les va a servir a ustedes.
Llegó una señora y dice, yo tengo un hijo que su mujer lo engañó, adulteró. Muy bonita la señora, de aquí de Veracruz. Porque era ninfómana la mujer y lo engañó a su hijo, era su nuera. Ya tenían 2 niñas. Y un día ya terminé yo la conferencia y llega ella. Oiga, José, quiero pedirle una orientación. Estaba yo soltero. Ay, solo estaba en la solución. Sí, sí, adelante, dígame. Y ya nos sentamos. Ya yo me senté, se sentó. Y yo me acuerdo que ni volteaba a verla. Nomás yo estaba así, quién sabe con qué jugaba y la veía. Y el problema era que sabía que su nuera, que era ninfómana, que había engañado a su hijo, se iba con hombres y le dejaba a las niñas para cuidarlas, para que las cuidaran, a sus nietos. Entonces dice, yo le he dicho que ya no te las voy a cuidar para que no se vaya con hombres. Me dijo que le decía así, yo ya no te la voy a cuidar para que no se fuera con hombres. Y dice que ella le dice, ok, no me la cuide, la voy a llevar a otro lado para que me las cuiden. O sea que ella quería seguirse metiendo con hombres y yo la amenacé con ya no cuidarle a la niña para que no tuviera esa libertad y dice que la va a llevar a otro lado. Pero allá corren peligros, dice, porque hay hombres y son borrachos y esto y son niñas chiquitas de 4 o 5 años. Entonces, ¿qué hago, José? Y le dije, bueno, fíjense, aquí hay relatividad de karmas. Está mal que le cuide a las niñas porque ella se va a acostarse con hombres. Está mal. Definitivamente está mal. Le da libertad para que se vaya. Pero también está mal que no le cuide a las niñas porque todo las va a dejar ella en otro lado y allá pueden abusar de ellas. También está mal. Entonces, cuando las dos cosas están mal, hay que optar por 2 principios. El primero, de los males el menor. Segundo, el que te haga cumplir con tu deber. ¿Y cuál es su deber? Cuidar a esa niña. Esa mujer va a seguirse acostando con quien quiera, las cuide o no las cuide. Entonces su deber es cuidar a esas niñas. Sígase a las cuidando. Y ella rendirá cuentas de lo que hace con su tiempo libre. Ese es el principio cuando las 2 cosas están mal. De los males el menor y el que te haga cumplir con tu deber, que era cuidar a las niñas. Entonces, cuando haya un dilema así en que las 2 opciones son malas, hay que optar por de los males el menor y el que te haga cumplir con tu ética, tu responsabilidad, ¿sí? Que tienes de proteger a tu gente, a tu casa, etcétera, ¿no? Sí. Y creo que no estuvo mal. Es una señora que, ¿cómo la recuerdo? ¿Cómo la recuerdo? De esas que sí merecen entrar en una cama porque tenía mucho respeto, mucha veneración para la gnosis, para el maestro. Ahí me miraba como maestro. Tenían un problema sus hijos y me mandaba a sus hijos a que les resolviera sus problemas, aunque yo tuviera 20 problemas encima personales, pero me mandaba a que le resolviera los problemas a los hijos. O sea, me tenía como en un pedestal, ¿no? Sí. Por lo menos en esa decisión no le fallé. Estoy seguro que optaban por la que era cuidar a las niñas. Y ella que haga, ella responderá por lo que hace. Sí. Porque en otro lado la pueden violar. Entonces, cuando hay haya un riesgo, o a lo mejor no, pero las niñas ven, y pues que van a ver, ¿no? ¿Qué enseñanza van a tener? Y van a decir, eso es normal, mi mamá. sí. Y se les queda algo. Sí supe de niñas que veían a su madre copulando con tipos. O sea, pues no. Sí, yo tenía un amigo de la secundaria y le decía a su sobrino, oye, ¿qué hace tu papá y tu mamá? Y el niño muy chiquito, te estoy hablando, tenía como 4 añitos. Sí. Y de su parte el niño pues decía lo que veía, decía, yo de chamaco, y ya la secundaria yo decía, ahora, ¿cómo es que su mamá se pone a hacer eso delante del niño? ¿No? Sí, es horrible. Es horrible. Sobre la ley de recurrencia, ¿tienen alguna duda? ¿La ley de recurrencia? Sobre la ley de recurrencia creo que no hablábamos. Sí, no hemos hablado.
pero está asociada a la ley de la muerte y todo eso. En un congreso nacional en Tampico, me acuerdo cuando me conocieron los de AGEC, porque yo era el desconocido, todos estaban allá, yo era el único en la frontera. Di una conferencia de un descubrimiento que se hizo en una universidad, donde daba clases de cinematografía, y había una biblioteca donde llegaban revistas científicas, y se hizo un descubrimiento. Se hizo un descubrimiento de la ciencia del caos que indicaba, sacaron registros de los niveles del Nilo desde los tiempos de los egipcios, porque ellos hacían sus registros de los niveles del Nilo y los graficaron y arrojó esta figura, la mariposa. Hicieron un registro en la computadora de las manchas solares y arrojó esto. Hicieron un registro de los sismos y arrojó esta forma. Entonces se dieron de cuenta de que todo era repetitivo o recurrente en espiras más altas o espiras más bajas. Y la ley de recurrencia se repite en espiras más altas y en espiras más bajas. ¿Sí? Este es el Salto 8 y el Salto 8 tiene que ver con toda la situación de la naturaleza, de la anatomía del hombre y de la naturaleza misma. Entonces, incluso los juegos de azar se estableció que no eran al azar, sino que obedecía a esta ley. Me tocó dar esa plática de la ley de recurrencia. Y me acuerdo que hasta hice una investigación de los números premiados que habían salido desde como 6 meses antes. Los tomé, los números premiados, y traté de aterrizarlos a esta gráfica, de acuerdo con sus valores, y determiné ciertos valores en estas líneas y los fui ubicando. Y me acuerdo que determinaba yo 2 números nomás, que eran los probables que seguían de acuerdo a esta espira. Y miren, siempre me llegué a sacar premios chicos, pero me los sacaba. Sí, porque se comprobó que aún los juegos de azar obedecen a una ley, no es fortuita. Las manchas solares, los niveles del río Nilo, los sismos, todo obedece a esta ley. Por la computadora arrojaba. Lo dejé de hacer porque me empecé a enviciar. Eran premios pequeños que me sacaba. Pero logré compaginar esto. Lo de la ley de recurrencia, que todo se repite, sea en espiras altas, en espiras más bajas. Son más las recurrencias que tenemos, son más, ¿cómo se puede decir? Más fuertes, más fijas cuando son espiras aquí bajas. Y se diluyen y se relajan cuando las espiras se expanden, hablando de la ley de recurrencia. Lo hice más completo, fue en un congreso, y de ahí nos abocamos a hablar sobre la ley de recurrencia que el maestro habla, ¿sí? De cómo se atraen los yoes para generar situaciones kármicas, cómo se atraen para generar situaciones kármicas, cómo trascenderlas. Fue muy padre esa conferencia, de que puede uno tener un yo, un agregado, un yo, y aquí puede haber otro yo que te busque. Puede haber otro. Normalmente los yoes se atraen por ley de recurrencia, unos contra otros, pero tú puedes eliminar ciertos agregados que te atan kármicamente a esta persona, pero esta persona no te va a buscar. Así como el maestro Samael lo buscó la enterradora, que era la mujer por la que siempre abandonaba al itinerante vida tras vida. Y por eso le puso la enterradora, porque le tocaba morir antes que ella y ella lo enterraba. Entonces, el maestro Samael eliminó esos yoes que lo hicieron, que en cada existencia abandonaba al itinerante por la enterradora. Eliminó los yoes, pero los yoes de la enterradora de todo mundo buscaron. De todo, no te libras, pero se trascienden porque no sigues tú esas causas y efectos que están ahí, que te van a buscar. Entonces, esa es la importancia de ir despertando conciencia, eliminando los yoes, que te vas a ir liberando de recurrencias kármicas. Todas las recurrencias kármicas que provocaban la unión vida tras vida de la enterradora con el maestro,
se cortaron en el momento en que él dijo, la retiré dulcemente. La retiré dulcemente. En todas las vidas se iba con ella, abandonando a guitarrantes, pero ahora dice, la retiré dulcemente. Y se libró de cuestiones kármicas, sí que siempre se generaban con ella. Entonces la única forma de trascender el karma es ir muriendo, muriendo. Sea la muerte mística, la muerte en marcha de la Bolú, que es buenísima, o la del maestro, que es lo mismo, de transformación de las impresiones con el primer choque consciente, y el segundo choque aplicarlo en la noche con la meditación, para liberarlo de toda esta recurrencia kármica. ¿Alguna cuestión sobre esto? Ok, miren, mañana vamos a reiniciar. Nos pasa la técnica de los boletos. Para, No, fíjese. para descubrirlo por uno mismo, a ver si No, le prometemos también no enviciarnos. fíjense, después de ese congreso, después me pasaron la noticia que llegaban gentes a la asociación de Tampico y decían, oiga, que aquí dan la clave para el número mayor. ¿Sabes? Porque se dispersó que habíamos hablado de esta gráfica y los números no eran fortuitos los premios, los juegos de azar.